Al continuar nuestra serie de estudios basados en el Sermón del Monte, quiero hacer un repaso en esta lección de este día para que podamos recordar y podamos aprovechar nuestro aprendizaje de manera que si aprendemos algo lo pongamos por obra. Cuando venimos al conocimiento de el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que por medio de su palabra y por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos ahora nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, Cristo Jesús y su obra nos ha dado este privilegio de recibir perdón de pecados, pero no solamente recibir ese perdón, sino darnos una manera de cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar, cómo sentir. Todo encuentro genuino con el Señor Jesús produce transformación interna, produce renovación de la mente, cambia todo el asunto interno de cómo sentimos, cómo pensamos y cómo vamos a vivir. Esa transformación en cada discípulo se produce cuando dejamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, cuando seguimos nosotros conociendo la palabra de Dios y cuando tenemos comunión diaria a través de la oración con Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo. Y entonces vamos a descubrir que la vida cristiana es una manera diferente. En cierta forma diríamos que es una cultura nueva en la cual nosotros hemos entrado para vivir aún dentro de este mundo de una forma distinta. Y esta cultura cristiana o esta cultura del reino de Dios es muy diferente y en cierta forma contradice a la cultura de donde hemos venido, a la cual podemos denominarla como la cultura de este mundo, la cultura de las personas que todavía no han recibido el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 5 de Mateo, que es el primer capítulo que cubre lo que es el Sermón del Monte, vamos a hacer un repaso y vamos a ver el bosquejo de este capítulo para poder entender lo que Jesús nos está diciendo. Primero tenemos el escenario en el verso 1. Muy importante siempre saber dónde sucedió lo que estamos leyendo. Segundo, tenemos a los protagonistas, es decir, ¿quién está hablando? En este caso, Jesús es el maestro que sube al monte y se sienta y abre su boca y comienza a enseñar lo que se llaman las bienaventuranzas. Pero también dentro de la multitud hay un grupo que se llaman los discípulos. Claramente dice el versículo 2 que los discípulos son el grupo de seguidores que Jesús ha ido llamando, con los cuales ahora comparte su vida, les comparte las enseñanzas y los está haciendo ministros y serán en realidad los fundamentos donde Cristo levantará su iglesia después de cumplir con su obra de crucifixión, sepultura, resurrección y ascenso a la gloria que tenía de nuevo con el Padre. En el verso 5 al verso 12 encontramos lo que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas les podríamos llamar las características que cada discípulo de Cristo debe de mostrar en su vida diaria. Es decir, que Jesús tenía estas características. Por eso usted ha escuchado muchas veces que se dice que nosotros ahora debemos de ser como Cristo o debemos de parecernos más a Cristo. El problema es que muchas veces no se nos explica, no sabemos qué quiere decir eso, o al menos no se nos da una pista
de qué estamos hablando. Las bienaventuranzas, que vienen a ser estas características de gente que ahora es gobernada por Dios, dirigida por Dios y ayudada por el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Estas características vienen a ser las que nos identifican más en nuestro parecido a Jesús, porque Él mismo mostró estas características. Él mismo vivió mostrando, exhibiendo, obrando, hablando, enseñando, haciendo lo que Él hizo. A través de estas, diría yo, características se le pudo distinguir como Jesús, como el Maestro, como el Hijo de Dios, como alguien que estaba sujeto al Padre y que sabía la razón por la cual estaba en la tierra y la misión que debería de llevar a cabo. Por lo tanto, conocía su origen, conocía su propósito aquí en la tierra, conocía la misión que el Padre le había encomendado, y él sabía exactamente que para poder identificarse como hijo de Dios tenía que tener características que pudieran distinguirlo. En otras palabras, que pudieran dar testimonio de que él venía de Dios, que él había tomado forma humana y que aún en esa forma humana él tomaría estas características como parte de su persona. Y que entonces nosotros como seguidores de él debemos de llevar estas características, vivir con estas características. Y es importante que eso se convierta en nuestro carácter. Es decir, que estas características Jesús dice que nosotros las podemos encarnar. Nosotros podemos recibirlas como una obra de gracia. Por medio del Espíritu Santo y la palabra se va a ir produciendo este proceso. Cuando termina Jesús de hablar de las bienaventuranzas, en el verso 3 al verso 12, da dos versículos que vendrían a ser lo que sería el puente para entender todo el resto del capítulo. Jesús claramente dice lo que ahora somos. Es decir, que Jesús no empieza diciendo en el Sermón del Monte lo que debemos de hacer para hacer. Suena un poquito confuso, pero lo quiero tal vez explicar. Nosotros venimos de una cultura religiosa también, donde nos han dicho que debemos de hacer esto, hacer lo otro. Venimos de muchas tradiciones religiosas donde están basadas en el hacer. Pero Jesús no empieza con el hacer. Jesús en el Sermón del Monte claramente nos identifica por lo que somos. Por eso las características de las bienaventuranzas son importantes que nosotros dejemos que fluyan naturalmente por la conexión que tenemos con Dios y la conexión que tenemos con la palabra de Dios y sobre todo con el Espíritu de Dios que habita ahora en nosotros. Lo que somos, dice Jesús, y da dos ilustraciones. Dice que ahora somos la sal de la tierra y dice que también somos la luz del mundo. Esto en realidad habla de lo que Él persigue, es decir, de lo que Jesús persigue, que nosotros no solamente seamos, pero a través del ser logremos causar como discípulos de Cristo aquí en la tierra. Por ejemplo, la sal. La sal pudiéramos decir que aunque en el tiempo antiguo se usaba como un elemento para preservar y un elemento incluso que cuando se consume mucho puede causar sed, en realidad pudiéramos decir que la sal se refiere a lo que llamaríamos hoy en día la influencia, que nosotros ahora con este nuevo estilo de vida, con esta manera diferente de vivir,
con estas características o estas bienaventuranzas que ahora Cristo dice que las podemos nosotros encarnar y mostrar sin esforzarnos tanto, sin aparentar tanta religiosidad. Jesús dice que la influencia de los discípulos que representan el pueblo de Dios ahora, que representan los discípulos del reino de Dios ahora aquí en la tierra, es muy importante. Pero no solamente la influencia, sino también que nosotros podamos ser gente que causemos en otros el cuestionar por qué vivimos de la manera en que vivimos, por qué actuamos, pensamos de la manera en que ahora lo hacemos. Es decir, que el testimonio de nosotros no solamente sea de influencia, pero que también el testimonio de nosotros en algún momento sea de atracción. Es decir, que provoque a otros preguntar, provoque a otros que puedan hacer esa pregunta. ¿De dónde nosotros estamos actuando? ¿Cuál es la fuente de vida que ahora hay en nosotros produciendo estas bienaventuranzas? Haciendo la vida que ahora nosotros hacemos. Es decir, que la sal habla de influencia, habla de atracción, pero también la luz habla de lo que sería nuestra posición. Claramente explica que la luz tiene un lugar, una posición estratégica cuando la usamos. Habla de una lámpara que no se puede esconder, sino se tiene que poner en un candelero, en un lugar estratégico, en un lugar específico, designado para que pueda hacer efecto lo que sería el alcance de la luz cuando hay oscuridad. Pero no solamente nuestra posición se describe de ser hijos de Dios o ser ahora la luz de Dios aquí en la tierra, pero también se habla de nuestra función y es la de alumbrar. La de alumbrar sería la función que ahora tenemos en la posición de ser la luz del mundo. Es decir, brillar, para que entonces las tinieblas pierdan su poder, las tinieblas sean invadidas con la luz de Dios y especialmente el asunto de la justicia de Dios. Y que nosotros podamos ser esos testimonios, esos seres humanos que aunque faltos y aunque muchas veces, como decimos, con nuestras luchas y con las situaciones con las cuales luchamos todos los días, estamos conscientes de lo que ahora somos. Somos sal de la tierra, es decir, hay que influenciar y hay que ser puntos de atracción. Y tenemos una posición estratégica como una lámpara, como una luz, como una ciudad sobre un monte que es visible para todos, pero también tenemos una función que es la de brillar, la de alumbrar. Y recuerde que la luz siempre dominará toda obra de tiniebla y denunciará toda obra de tiniebla, y entonces la gente, aunque sea incómodo cuando llega la luz, va a reconocer que ellos están también necesitando recibir ese beneficio y descubrir en realidad esa posición que pudieran tener al venir a Cristo, de ser también sal, de ser de influencia y de ser de atracción, y de ser también luz, de tener una posición y una función de brillar aquí en el mundo en vez de lo contrario. Nosotros no imponemos lo que somos, nosotros no fabricamos lo que somos, nosotros no, es decir, no tenemos que hacer nada para producir lo que somos. Dios ya lo hizo por nosotros. Ya somos lo que Dios dice que somos. Somos gente con estas características de bienaventuranzas, somos sal y somos luz aquí en este mundo. Después de explicar esto en el verso 13 y el verso 14, ahora entramos a lo que sería un segmento donde hay que observar dos cosas. Primero, que Jesús finalmente, después de tantos siglos,
viene a ser el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a que vendría alguien que sería el Mesías y sería el Rey. Mateo presenta a Jesús como el Rey Mesías. Y Él sería el que trae el poder y la autoridad de cumplir con todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento, o llamada también la ley de Moisés. Pero no solamente cumplir con la ley, pero también Él mismo ser la continuidad de la ley. Ser el ejemplo vivo de lo que es cumplir con la ley y también darle continuidad a la ley, porque solamente Jesús es el único que tiene poder y nos ha dado a nosotros el poder del Espíritu Santo para que podamos cumplir con la ley de Dios. Entonces, en el versículo 17 al versículo 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 5, encontramos este segmento donde Jesús habla de la ley, donde Jesús dice que Él no ha venido para abolir la ley, sino que Él ha venido para cumplir la ley y también para darle testimonio a los demás de ese cumplimiento de la ley y también para poder ser el ejemplo de la justicia que se tiene que tener al cumplir la ley y también del poder que se tiene que recibir al cumplir la ley. Un asunto muy importante en este segmento es que Jesús claramente se presenta como el nuevo dador de esta ley. Nuevo en el sentido de que ahora Él tiene autoridad y poder para enseñar todo lo que en la ley se tenía que enseñar. Pero antes de enseñar, interpretar el verdadero significado que la ley tiene. Entonces, cuando llegamos a ese segmento de esos versículos, vemos con claridad que Jesús es el cumplimiento de la ley y que Jesús también es la continuidad de la ley. Ahora, hay un segmento clave que aparece inmediatamente después de lo que Jesús dice en el versículo número 17 al versículo número 20. Claramente dice el verso 17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Noten, hay otra versión que dice, no he venido a abolir la ley, sino dice, he venido a darles cumplimiento. Y luego asegura de que ni una letra, ni una tilde de la ley va a desaparecer hasta que todo tenga su cumplimiento. Y sabemos que la única persona que puede darle cumplimiento completo a la ley es la persona de Cristo. Y luego también dice que todo el que hace infracción de la ley en un solo de los mandamientos que la ley tiene, dice que también es culpable de todos los mandamientos. Por lo tanto, es muy importante que los que enseñan deben de practicar lo que enseñan y se debe de mantener, yo diría, una atención muy profunda a lo que hemos recibido como enseñanza y yo diría que también examinarla para no determinar o para no caer en el error. Entonces el versículo número 17 al 20 nos habla de Jesús como el cumplimiento de la ley, pero también Él como la continuidad de la ley. Y para poder hacer eso, nos da 3 ejemplos. Es decir, que Jesús cuando dice que Él no ha venido a abolir o a anular la ley, Él quiere verdaderamente ahora como maestro, con la autoridad que trae de parte de Dios, interpretar, extraer el verdadero significado que la ley tiene, que Dios le quiso dar a la ley,
que Dios quiso que la ley tuviera. El problema es que a través de los siglos, los maestros de la ley, los rabinos, que son los expertos en conocer la ley, en enseñar la ley al pueblo, ellos mismos habían hecho yo diría, sus esfuerzos y habían hecho interpretaciones de la ley que muchas veces fueron en realidad malas interpretaciones de la ley, al punto que cuando Jesús aparece en la historia, los escribas y los fariseos enseñaban no necesariamente el verdadero significado de la ley, pero muchas cosas que ya se habían interpretado, reinterpretado y a veces mal interpretado y se proponían como ley de Dios cuando en realidad ya eran más tradiciones de los hombres. Entonces Jesús da 3 ejemplos. El primer ejemplo que Jesús da es el ejemplo del homicidio, del verso 21 al verso 24. Y claramente cita a Éxodo capítulo 20, cuando dice, ustedes oyeron que se dijo a sus antepasados, no matarán. Ahora, quiero pedirles que cuando estemos leyendo el verso 21, el verso 22, el verso 23, 24, 25, 26, 27 y especialmente los versículos donde aparece esta frase, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. Ustedes han oído que se dijo. Ustedes han oído que se ha dicho. Por ejemplo, el verso 31, cuando nos da el ejemplo del matrimonio en relación a 2 asuntos que ocurren dentro del matrimonio, que es el adulterio y que es el divorcio. Usted tiene que saber esto, que en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Dios de que había hablado, habían 2 maneras de hacerlo. Primero, escrito está que Jesús lo usó en la tentación y luego Dios habló. Por ejemplo, la carta a los Hebreos dice que Dios habló a través de muchas formas en los tiempos antiguos. Es decir, que aquí Jesús no utiliza ninguna de estas 2 formas. Aquí Jesús claramente se refiere a la manera en que la ley ha venido siendo reinterpretada, interpretada y mal interpretada. Y entonces tenemos que notar que del versículo número 21 al versículo número 47 hay 3 ejemplos de cómo se debe de vivir y mantener la ley hasta el día de hoy. Primero, en cuanto al asunto de qué formas hay para destruir a una persona y no necesariamente solamente con un arma quitarle la vida física. Y ya Jesús lo dice. Ya Jesús habla de reconciliación. Ya Jesús habla de la santidad y lo que sería el orden del matrimonio. Ya Jesús dice, no puedes venir y romper un matrimonio simplemente porque un maestro de la ley dice que tienes causa para hacerlo. Claramente Jesús habla de cuidar los ojos, Jesús habla de cuidar las manos y por eso dice que es mejor que te disciplines y que te sujetes con uno de tus ojos y que te sujetes con una de tus manos y no mueras yendo al infierno por no haber sabido hacer eso. Y también habla de los juramentos. Y finalmente, como conclusión, habla del amor a los enemigos y termina diciendo que nosotros debemos de saber cómo vivir diferente a la cultura de los gentiles, que serían la gente que todavía no profesan lo que es fe en Dios. Y el verso 38 termina diciendo, el verso 48 termina diciendo, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
Pero luego también en el verso 20 Jesús dice lo siguiente, y creo que esto es importante traerlo a luz en este momento. Dice que si nuestra justicia no supera la justicia de los fariseos y los maestros de la ley, que son los que interpretaban y enseñaban al pueblo qué es lo que la ley decía. Si nuestra justicia, es decir, si nuestro estilo de vida, si nuestro conocimiento de lo que ahora Dios pide de nosotros, cómo encarnar estas bienaventuranzas, cómo llevarlas a cabo como parte de la vida y el testimonio de nosotros, no supera a la de los escribas y a lo de los fariseos, entonces dice, es difícil que nosotros participemos y entremos en el reino de Dios. Finalmente, cuando termina el Sermón del Monte, se dice que la gente se admiraba de la manera en que Jesús enseñaba. Y se admiraba porque claramente identifican a Jesús como alguien que lo hace diferente que los escribas y los fariseos.